Bueno, entonces, señores estudiantes, vamos a indicarles que hoy en la tarde ya les voy a subir la otra tarea, la tarea que ustedes van a tener que investigar para empezar a trabajar con ella desde la próxima semana, que es medicina tradicional, alternativa y complementaria. Los dos temas el tema que vimos la semana anterior y la que vamos a dar ahora, para que ustedes tengan las bases para empezar a hacer las exposiciones, investigar y hacer las exposiciones que les van a tocar a partir del próximo día. Yo voy a hacer un sorteo al azar, con los mismos grupos, si les parece, los mismos grupos de la exposición anterior, y se van a ver los siguientes temas. Un grupo va a dar acupuntura y mosibustión, otro grupo va a dar homeopatía, otro grupo les va a tocar lo que son las terapias integrales, ¿se acuerdan? Otras serían las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo. El otro grupo dará las terapias de bienestar en la salud. Y los tres últimos grupos van a dar los temas que hoy vamos a ver, que serían, uno va a dar los principios de la cosmovisión indígena amazónica, o sea, ecuatoriana, de las nacionalidades ecuatorianas, que se basan para la medicina tradicional, que son los chamanes, los yachas, y las enfermedades del campo, sus ritos, etcétera. Yo todo esto lo voy a detallar exactamente, lo que ustedes tienen que buscar, lo voy a detallar en el aula. Otro grupo daría también sobadores y parteras tradicionales. Y por último, el último grupo daría medicina natural y las plantas medicinales del Ecuador, tanto de la sierra, la costa y el oriente. Entonces esos serían los 8 grupos que, como les digo, les voy a sortear al azar. Y si ustedes están de acuerdo, pues utilizaremos los mismos grupos de la exposición anterior. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, doctor. Ok. Bueno, antes de empezar la exposición, yo también quería revisar con ustedes una de las tareas que hicimos, tenemos 2 tareas pendientes que no hemos revisado con ustedes. La primera era sobre la identidad del ecuatoriano, o sea, de los ecuatorianos, características de la identidad de los ecuatorianos. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo sobre eso, sobre lo que puso en su ensayo. Doctora, ¿puedo yo? Bueno, yo pude visualizar que en Ecuador las cosas que unen a todos los ecuatorianos culturalmente sería lo que nos heredó la colonia, a todas las razas. Sería a los afroecuatorianos, a los indígenas y a los que eran como mestizos y blancos. Por ejemplo, la religión católica, el idioma español y también todas estas historias que dejan de la colonia. Puede ver eso, unían al país. Ok, muy bien. Inclusive también para ahorita en lo que sería en la actualidad, todo ecuatoriano, sin importar cuál sea su raza o cultura, está de acuerdo también en que las personas afroecuatorianas han dejado un legado en lo que sería el fútbol, por ejemplo. Bien. Ok. Bueno, nosotros íbamos a ver eso, lo que nos o sea, lo que nos distingue, lo que nos da ese sentido de pertenencia, y claro, ese sentido de pertenencia es algo que va más allá de nacionalidades y de pueblo, es en realidad todo lo que identifica a una persona que es del Ecuador. A ver, ¿alguien quiere decir algo más respecto a esto? Señores, si no, coja al azar alguna
algún nombre? Doctora, yo creo que lo que nos distingue como ecuatorianos, me imagino de otras naciones, también son nuestras tradiciones. Ya, Como en el caso de el Día de los Difuntos, que se hace en la colada morada. Por ejemplo, cuando hay ecuatorianos que están fuera del país, realizan esta tradición, aunque no se encuentren dentro de Ecuador. Y porque sí he visto casos y les han preguntado que por qué han hecho eso y les han comentado que es una tradición de nuestro país en el Día de los Muertos. ya, ok. ¿Alguien más? También, ¿Alguien? doctora, la Ya, gastronomía variada que tenemos, ya, porque como tenemos diferentes, por así decirlo, regiones, en el Ecuador cada región tiene como un tipo de gastronomía y es muy variada y reconocida incluso a nivel mundial. ok. ¿Alguien quiere hacer algún aporte más? Bueno, también lo que diferencia a los ecuatorianos son los valores, debido a que hombres y mujeres al mismo tiempo somos valientes. A pesar de ser esclavos en una época colonial de los españoles, supimos levantarnos con valentía, con esfuerzo, para así liberarnos del yugo español. Grandes hombres valientes como Abdón Calderón, Manuela Cañizares, Manuelita Sáenz, entre otros. Ok, muy bien. Bueno, ustedes ya han dicho algunas cuestiones. No sé si alguien quiere añadir algo más. Yo, Ya, Buenos días. ya, adelante. Se dice primeramente que el Ecuador es un país pluriétnico y pluricultural. Esto se debió al largo recorrido étnico y a los distintos legados que tuvo el Ecuador, como fue el legado aborigen, el legado ignario y las conquistas españolas. Por eso el Ecuador se convirtió en un país pluriétnico y pluricultural. Ok, Yo también hablé del uso de modismos, de palabras como ay, 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 que es una palabra de origen quichua, pero utilizamos prácticamente todos. ya, muy bien. Bueno, ustedes, cada uno ha dicho alguna cosa. Yo quisiera resumir un poquito. Y bueno, el sentido, la identidad ecuatoriana y el sentido de pertenencia quizás se ve más desde fuera. O sea, ¿cómo se identifica a un ecuatoriano cuando se lo ve, qué sé yo, en Nueva York o en un país en España, en Italia? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué es lo que caracteriza a un ecuatoriano a diferencia de otras nacionalidades? Y yo les podría decir algunas características que le dan identidad independientemente de si son indígenas, mestizos, afrodescendientes o de cualquier otro pueblo o nacionalidad. Entonces, yo podría decir que el ecuatoriano es generoso porque en cualquier sitio, o, por ejemplo, si uno va al campo, en el campo costeño o al campo indígena, aunque los indígenas en muchos casos son pobres, pero el, el indígena es muy generoso, porque su cosmovisión y su cultura es comunitaria, entonces es generoso por naturaleza. Entonces, en general, el ecuatoriano es generoso, es sencillo, es muy trabajador, es muy considerado a nivel internacional como una persona muy trabajadora. El ecuatoriano es alegre, es demasiado fiestero, le encanta la fiesta y eso también es heredado de todas las costumbres, de todo el acervo cultural que llevan las diferentes culturas del Ecuador. Es muy tradicional y muy familiar. Para el ecuatoriano la familia es muy importante y no solo la familia directa, la familia nuclear, o sea, padres e hijos, sino tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Es muy religioso. Bueno, la mayoría de los ecuatorianos son católicos, pero realmente
tanto el indígena, el del oriente, de la sierra, el mestizo, etc., el afrodescendiente es muy religioso. Para el ecuatoriano la religión es importante. Hay un gran respeto a las costumbres, y por eso decían ustedes mismos que hay algunas tradiciones, como por ejemplo el respeto a los muertos, o la celebración, por ejemplo, del año, de la quema de Año Viejo. Eso también es muy típico de Ecuador. Entonces el respeto a las costumbres es muy característico, a los ritos, a la gastronomía. Miren ustedes que en los migrantes ecuatorianos mandan o sea, cuando regresan o vienen de paseo y se van, pues se llevan, qué sé yo, verdes, se llevan hasta ceviche en botellas. O sea, realmente aprecian mucho la gastronomía ecuatoriana, añoran mucho la gastronomía ecuatoriana, y eso es un respeto a sus costumbres, obviamente. El Ecuador y los ecuatorianos tienen una gran diversidad cultural, como ustedes han dicho, pero también tienen una gran diversidad natural, porque en un espacio tan pequeño, porque Ecuador es una nación relativamente pequeña, pero tiene en su geografía pequeña, tienen distintos climas, distintos nichos ecológicos, que le hacen sumamente diversa. ¿Sí? Dígame. Digo que el Ecuador es un país biodiverso. Así es. Tiene mucha biodiversidad. Entonces, no solo culturalmente, sino naturalmente, o sea, debido a sus ecologías. Bueno, también hay, lo que decían ustedes, son valientes debido a la resistencia, primero a los incas y después a los españoles. Entonces, el ecuatoriano pudo sobrevivir resistiendo, guardando sus tradiciones y sacándola en el momento que pudo a las conquistas, tanto inca como españolas. Bueno, también no todo es maravilloso, también hay algunas cosas negativas. Por ejemplo, son machistas, el ecuatoriano es machista. Bueno, no solo el ecuatoriano, en el mundo hay muchísimos machistas, pero bueno, podríamos definir como una característica. También el ecuatoriano es impuntual. Bueno, ahora esto está cambiando con las nuevas generaciones, ya parece que las nuevas generaciones ya toman más en cuenta la puntualidad, pero lo de la hora ecuatoriana pues es un tópico, es una anécdota, pero es una realidad. Siempre se planifica para una hora, pero se llega más tarde. Entonces, eso también es típico del ecuatoriano. Es parte de su identidad, aunque bueno, ya se va superando las cuestiones negativas, ¿no? No sé si lo que yo he dicho, bueno, faltarán algunas cosas más, pero en síntesis, ¿ustedes se identifican con todo lo que se ha dicho o no? Sí. No sé si alguien puede hacer algún comentario respecto a esto. Yo en lo personal me identifico mucho con el ecuatoriano por el folclore que tiene, su música. Por ejemplo, un ecuatoriano estando en un otro país lejano, escucha un pasillo, algo característico aquí súper en el Ecuador, y pues corre en llanto porque es algo que ya lo llevamos en la sangre, es algo que ya forma parte de nuestro dialecto, de nuestra cultura. ¿Me entiendes? Sí, es verdad. O sea, es como una contradicción. El ecuatoriano es muy alegre, pero también se puede entristecer fácilmente con su música, ¿no? Y eso, y la fiesta, la música, la fiesta es fundamental para el ecuatoriano. Sí, ciertamente tiene razón. ¿Algo más de aporte? Yo también me represento bastante con lo que son las tradiciones y las religiosas, porque yo soy bien católica y a mí me gusta siempre ir todos los años a las procesiones de la Virgen de aquí de mi cantón, y también cuando, por ejemplo, en Semana Santa, y seguir las tradiciones de que se hace ceviche, en el Día de los Muertos hacer ese pan que no me acuerdo cómo se llama. La colada morada.
todo eso. Y en Año Nuevo, así mismo, todos los años hacer Año Viejos, y así. Ok. Bueno, Yo realmente, también, sí. Diga. perdón, estaría de acuerdo con lo que dijo Norma Párraga. Bueno, yo no soy católico, soy evangélico, pero tal vez sí he sido tal vez algo sincretista con algunas tradiciones, por ejemplo las del Día de los Muertos. Aún conservo eso de tomar la colada morada e ir a visitar a los muertos, a pesar de ser evangélico. Claro, porque eso es lo que ocurre, que se hace ese sincretismo, ¿no? Se unen tradiciones de distintas culturas y se practica eso. Sí, realmente yo creo que con todos estos elementos, todas estas características es la que identifica al ecuatoriano, que tiene muchísimos valores, algunos también, algunos valores negativos, pero que las generaciones de ustedes, las nuevas generaciones, pues están superando esos valores negativos, ¿no? En general, la mayoría de los valores son valores positivos. Miren ustedes, yo estoy aquí en el Ecuador, llevo más de 30 años en el Ecuador, ¿por qué? Porque me gusta estar aquí, porque me gusta su gente, me gusta todo. Entonces quiere decir que realmente pues el Ecuador atrae a mucha gente, y no solo por su belleza, porque es un país muy bello, sino por sus personas, por su pueblo, que tienen muchos valores que a lo mejor en otras culturas, en culturas occidentales, en culturas modernas, europeas, se han perdido algunos de esos valores, ¿no? Bueno, señor, entonces esa sería la identidad de los ecuatorianos. ¿Ok? Bueno. Tenemos todavía que comentar el otro trabajo, pero creo que todavía no se termina el plazo, ¿verdad? El plazo me parece que era hasta este fin de semana, el trabajo de las características, los elementos culturales de los textos que yo mandé leer. Me parece que todavía no han terminado ustedes, ¿verdad? No, hay plazo hasta el domingo. Ya. Entonces, bueno, eso lo comentaremos en otra ocasión. De acuerdo, señores, entonces vamos a revisar lo que tiene que ver con la medicina tradicional ecuatoriana, y con lo que ya vimos de la medicina alternativa y complementaria, pues completaríamos las bases para que ustedes empiecen a investigar. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a compartir pantalla. Bueno, sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Medicina tradicional ancestral o ancestral ecuatoriana. Bueno, cuando hablamos de medicina tradicional o ancestral ecuatoriana, son todas las prácticas de todos los pueblos, nacionalidades y culturas que existen en el Ecuador, esas prácticas que se han venido haciendo durante muchos años y que se practican en la actualidad. Todavía se practica en la actualidad. Esta presentación también es una presentación del Ministerio de Salud Pública, que lo hace para información de todos sus funcionarios, tanto personal médico como personal administrativo y de servicios de los distintos centros, hospitales, etcétera, que hay esparcidos por todo el Ecuador. Entonces, esto tiene que ver con, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía que había una dirección de salud intercultural? Entonces, esa dirección que hay en el Ministerio de Salud Pública es el que ha hecho estas presentaciones para que todos estén informados. Bueno, perdón. ¿Qué es la medicina ancestral? La medicina ancestral es la medicina aprendida por el ser humano mediante su relación y comunicación con los seres del mundo, con todos los seres del mundo.
Bueno, según toda la tradición religiosa animista del Ecuador, ustedes sabían que en el animismo ya decíamos que cualquier objeto o cualquier planta o cualquier animal adquiere una naturaleza espiritual y es venerado por las personas. Entonces, a esos seres de sabiduría, esas personas de sabiduría que empiezan a aprender de la naturaleza, que podríamos decir los hombres y mujeres de sabiduría de los distintos pueblos, no es que de pronto deseen como ustedes han ido a estudiar medicina porque les gusta. Entonces, estos hombres y mujeres de sabiduría, ellos piensan y creen que todo lo que saben o todo lo que ellos pueden hacer con la salud, le es revelado a través de esos espíritus, de esas fuerzas de la naturaleza, que le transmiten a ese iniciado. Y ese poder sanador que les da esos espíritus, se va transmitiendo de padres a hijos. Entonces los hombres y mujeres de sabiduría son personas que han adquirido sus conocimientos a través de esos, diremos, de una manera espiritual. Claro que lo perpetúan aprendiendo en la práctica y después pasándolo de padres a hijos. Entonces, dice que los hombres y mujeres de sabiduría, las comunidades, los pacientes y la funcionalidad de las curaciones y sanaciones conforman lo que hoy denominamos como el sistema de medicina ancestral tradicional, que, como yo les decía, tiene que ver con lo empírico, o sea, con la experiencia cotidiana, pero tiene que ver con la cosmovisión y la espiritualidad que tienen en los distintos pueblos y nacionalidades. Vamos a ver en los pueblos, en las nacionalidades, cómo se llaman esos hombres y mujeres de sabiduría, que, como ustedes saben, no solo se basan en curar una parte del cuerpo, como lo puede hacer un médico convencional, sino que ellos tienen un poder integral, o sea, sanan el cuerpo, el espíritu y el entorno. O sea, por eso son sanadores que se llaman holísticos, ¿sí? Bueno, según la nacionalidad, dentro de la nacionalidad Shuar, los hombres y mujeres de sabiduría son los Uwishin. En los quichuas, la nacionalidad quichua, son los Yacha. En el pueblo quichua amazónico es el Bancú, Curagá o Pajuyú. En el Achuar, el Natén. Épera, Jaipana. En el Guao, Bene Huayna. En el pueblo Sáchila, Ponela. En el pueblo Agua, Aguaguazán. En el Zápara, Chimano. En el Chachi, Miruco. Y en el Secoya, Yagué, Jujuqué y Inquipaiqui. Bueno, como ustedes ven, son distintas denominaciones. La más conocida quizás es el Yacha de los quichua, pero en genérico pues se le llaman chamanes, o hombres y mujeres de sabiduría. La medicina de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios es ancestral tradicional porque recoge el espíritu de su origen ancestral basado en su cosmovisión y su trayectoria con innovaciones a través de los tiempos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no ha quedado estático, sino que se produjo ese
ese sincronismo, ¿no? Diríamos, unión de distintas culturas y un cambio, o sea, ¿no? Los rituales que hacían hace 500 años son completamente distintos a los que se hace ahora, porque ahí está atravesado por eso, por todos los cambios culturales, por toda la historia, etc. Entonces, esa práctica ancestral de la medicina tradicional tiene innovaciones a través del tiempo. Veamos la medicina tradicional del pueblo afroecuatoriano. El pueblo afroecuatoriano es heredero de saberes y conocimientos de la medicina ancestral tradicional del África, caracterizada por la espiritualidad profunda relacionada con la naturaleza, porque también en África pues, son animistas. Esta medicina fue perseguida y satanizada durante todo el tiempo de su esclavitud y marginación en las Américas, tiempo en que muchas de sus prácticas, saberes y conocimientos se han perdido, y eso es lo que ha pasado en muchos casos aquí en el Ecuador. Más bien, hace 40, 50 años están recuperando esas prácticas. Prácticamente estaba perdida todos esos saberes ancestrales en el Ecuador. En cambio, en otros países de América se han conservado y se siguen practicando, como por ejemplo en Brasil, en Haití, en Cuba. Miren ustedes que en Cuba, a pesar de tener una medicina convencional muy desarrollada, muy al día, la mayoría del pueblo cubano sigue teniendo sus prácticas rituales de medicina tradicional. Entonces, aquí en el Ecuador, pues, se han recuperado todos esos conocimientos, pero en realidad se perdieron con la colonia. A pesar de su condición de esclavitud, segregación racial y la extinción de sus raíces, el pueblo afro ha logrado mantener sus orígenes ancestrales en hechos culturales impuestos como el catolicismo. Ellos han mezclado lo que le queda de sus raíces afrodescendientes con el catolicismo, y toda su práctica de la salud tradicional la mezclan con la religión. Por la similitud de la lógica y los principios filosóficos y terapéuticos, han practicado también la medicina ancestral de las nacionalidades y pueblos indígenas, recreando las prácticas, saberes y sentires de la medicina ancestral de África combinada con la ancestral de América. Entonces, igual, ellos han tomado parte, por un lado, el catolicismo, y por otro lado, los saberes de la medicina ancestral de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, y han hecho una mezcla con los conocimientos que tenían y que han recuperado de África. Y eso es lo que ellos practican. Por su funcionalidad, el pueblo afroecuatoriano continuó con sus prácticas de medicina ancestral tradicional africana con ingredientes y aportes de la medicina tradicional indígena americana, así como en sus prácticas religiosas católicas invocan a las deidades de su espiritualidad ancestral ecuatoriana. Bueno, aquí prácticamente se hacen para curaciones, pero por ejemplo, ustedes saben que en Haití, en Cuba, en Brasil, también se hacen rituales mágicos, también que no son tan positivos, sino también es para embrujar a las personas o para crearle algún maleficio, etc. Entonces, eso hacen más en esos países. Aquí las prácticas del afrodescendiente más bien tienen que ver con la medicina tradicional, curando algunas enfermedades, y más bien, pues, como dice el texto, se mezclan con rituales católicos y también con la tradición de las nacionalidades indígenas. Los hombres y mujeres de sabiduría del pueblo afroecuatoriano se llaman remediero o remediera,
y curandero o curandera. Eso no se olviden porque esto es pregunta, ya les estoy diciendo, es pregunta de examen. ¿Y en el pueblo montubio qué ocurre con la medicina tradicional? Como ustedes saben, pues el pueblo montubio tiene sus orígenes en la colonia y surge de una lucha de resistencia de los pueblos indígenas, negros, mulatos, contra el coloniaje español, pero también hay una mezcla de colonos españoles que hacen el pueblo montubio, o sea, es una mezcla de raza el que origina el pueblo montubio. Entonces, en esta fusión étnica, espiritual, cultural, económica y social, ha tomado lo mejor de las tradiciones y saberes indígenas, afro, y entre ellos, pues, la práctica medicinal, y siguen practicando esa medicina. El pueblo montubio es ancestral tradicional por cuanto recoge las prácticas y saberes de las culturas africanas e indígenas de la costa ecuatoriana, y al mismo tiempo asume la identidad espiritual cristiana católica, dando como resultado una práctica muy original que recoge y sintetiza el conocimiento de las dos matrices culturales. Aquí vemos que hay un sincretismo igualmente en la práctica de la medicina tradicional. Los montubios tienen también una definición para nominar a sus hombres y mujeres de sabiduría. Miren, aquí en la imagen está una mujer montubia haciéndole una limpia a una mujer indígena. Es curiosa la foto. Entonces, ¿cómo se llaman los hombres y mujeres que practican la medicina tradicional en el pueblo montubio? Se llaman maestro curandera o maestra curandera. Maestro curandero, maestra curandera. ¿Y qué es la partería ancestral? La partería ancestral es la práctica de la partería que tiene que ver con todas las actividades desde el embarazo, parto y puerperio. Puerperio son los 40 días después del parto. Entonces, todas esas prácticas se llamaría la partería ancestral. Algunas de esas prácticas y rituales del parto, solo vamos a dar lo que dice el ministerio, pero hay muchísimas más, eso ustedes ya se encargarán de buscarlo y de investigarlo. Ellos dicen, el cordón umbilical cortado se coloca en un lugar donde llegue el humo del fogón para su disecación. Para recuperar la fuerza espiritual se realiza baño con pétalos de flores. El agua caliente cura las enfermedades de frío, porque eso tienen que ver ustedes que todas las enfermedades del campo tienen un origen, o son enfermedades frías o son enfermedades calientes. Y los productos, las medicinas naturales, o sea, las plantas, etcétera, que se utilizan, hay plantas calientes y plantas frías. Entonces, obviamente, si tienes una enfermedad por frío, pues recibe una planta caliente, y al contrario, ¿no? La placenta es utilizada para el ritual de la familiarización. ¿Qué quiere decir eso? Que es enterrada junto al fogón, en el patio, o muy cerca de la casa, para que la madre nunca pierda el sentimiento de calor maternal por sus hijos. Y también ahí hay también una tradición que dice que se entierra en un sitio caliente, porque las madres, después del parto, tienen lo que se llaman los entuertos. Los entuertos son los dolores, la contracción del útero, después del parto, para que vaya colocándose en su posición original, y también para que elimine todos los restos del parto. Eso llaman los entuertos. Entonces, la creencia es que si la placenta se entierra en un sitio caliente, pues los entuertos son leves, o sea, prácticamente no son dolorosos. También dice que con una rama de chilca se azota suavemente al niño recién nacido, aconsejándolo que sea hogareño, que no sea andariego. Bueno, esas son algunas prácticas ancestrales de la partera, del ritual del parto.
En el mundo quichua andino se llama la pacarina, se llama toda esa ritualización en torno al nacimiento, que es un acontecimiento espiritual también, porque es como una perpetuación del ciclo vital de vida-muerte, y siempre en la comunidad hay una actitud de fiesta, de festejo y de agradecimiento por esa nueva vida que llega a la comunidad. Las parteras ancestrales son parte de una milenaria tradición, y hay porque esas parteras han sido como personas de sabiduría, mujeres de sabiduría que han sido también líderes de sus comunidades. Entonces ellas mismas han liderado una lucha social para que sean reconocidas. Entonces, incluso antes de que hubiera esa dirección de interculturalidad, ya las parteras estaban al habla con el Ministerio de Salud para que les capacitaran para que ellas fueran reconocidas. Entonces, efectivamente, pues eso ya es un hecho. Son parte del Sistema Integral de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural del Ecuador, y ellas reciben una capacitación especial en el Ministerio de Salud. Dice que el reconocimiento del rol de las parteras en el Sistema Nacional de Salud es una alianza público-comunitaria de carácter plurinacional e intercultural que contribuye a garantizar la participación de varios actores en el ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Y bueno, también han jugado un rol muy importante. Miren ustedes que hace algunos años las muertes de los recién nacidos eran mucho más abundantes. ¿Por qué? Porque existía lo que se llama el tétanos del cordón. Los recién nacidos morían por tétanos. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical se cortaba con cualquier elemento. Entonces, eso fue lo primero que se les capacitó a las parteras para que hubiera higiene dentro de todo el proceso del parto y evitar ese tétanos del recién nacido. Eso también es un triunfo de las parteras, es un avance de esa medicina, de esa atención primaria de salud del Sistema Nacional de Salud. Hay un manual de articulación de prácticas y saberes ancestrales en el Sistema Nacional de Salud que tiene como objetivo establecer los mecanismos de articulación entre esas prácticas y saberes y el Sistema Nacional de Salud, y contribuir al mejoramiento de la salud materna y neonatal. Dentro de ese modelo de atención integrada de salud familiar y comunitario, que es el MAIS, que yo les he indicado en otras ocasiones, el MAIS es el modelo de atención integrada de salud familiar, comunitaria e intercultural, y también aporta a los derechos individuales y colectivos. Ese manual está dentro de un acuerdo ministerial, que es el acuerdo 070, que el último que se aprobó en el 2016, pero eso está vigente mucho antes. Pero el último aprobado es en el año 2016. En conclusión, el Ecuador es un país plurinacional e intercultural que reconoce la sabiduría de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. El Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Salud Intercultural definen las prácticas, saberes y sentires y conocimientos medicinales como sistema de medicina ancestral tradicional, y a sus practicantes como hombres y mujeres de sabiduría. Quiere decir que hay un reconocimiento, pero obviamente también esto debe pasar por una evaluación del Ministerio de Salud. Bueno, en las parteras, de hecho, pues sí son tradicionales. Los yachas también son tradicionales porque heredan sus conocimientos de padres a hijos, pero si nos vamos a las ciudades, hay muchas personas que practican esa medicina natural, entre comillas, o tradicional, entre comillas, pero no lo han recibido de nadie, no tienen esos conocimientos ancestrales recibidos de padres a hijos, sino que simplemente lo hacen con
con afán de comercialización o de ganar dinero, y eso es lo que tiene el Ministerio de Salud que estar pendiente, porque si vemos nosotros en nuestras ferias, hay cantidad de personas pues, que se finge ser grandes sanadores y en realidad lo que quieren es comercializar productos, nada más. Bueno, señores, esto sería brevemente lo que significa la medicina tradicional ancestral del Ecuador. Hay en las nacionalidades y pueblos indígenas de la sierra, del oriente, de la costa, hay en el pueblo afrodescendiente, en el pueblo montubio, incluso en el pueblo mestizo. ¿Quién de ustedes no ha recibido alguna vez alguna limpia? Eso sí, vamos a pasar. Justamente esa pregunta. ¿Cómo? Yo tenía justamente esa idea. Yo cuando era pequeño, mi mamá solía llevarme a una señora que era afroecuatoriana y ella utilizaba un cigarrillo de esos gruesos. Y lo fumaba enfrente mío y con eso determinaba y decía que yo tenía mal de ojo y todo eso. Y respectivamente sí, pues estaba con fiebre y todas esas cosas. Tenía como entre 8 o 7 años. Y me hacía unos baños con unas plantas así y todo. Pero no me gustaba. Y yo preguntaba cómo es posible que todo eso que ella haya hecho me haya sanado. Bueno, por eso yo les digo que ustedes tienen que ser muy críticos, tanto en la medicina alternativa y complementaria y en la medicina tradicional. Ustedes saben que todos los medicamentos provienen de una elaboración química de sustancias naturales. La medicina tradicional, la deficiencia de esa medicina tradicional es que no se ha logrado recoger fehacientemente, o sea, es una tradición oral, no es una tradición escrita, entonces no se ha logrado recoger toda esa tradición de manera escrita para que se pueda profundizar y se pueda investigar más. Pero, o sea, la efectividad, cuando las personas lo utilizan es porque piensan que es efectiva. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a investigar y vamos a ver de dónde viene toda esa sabiduría, de dónde vienen todas esas prácticas, esos rituales, que quieren decir cada uno de ellos, para después nosotros poder hacer una opinión personalizada, porque aquí no vamos a imponer ningún pensamiento, o ustedes pueden decir, bueno, esto está bien, esto está mal, esto lo tomo, esto no lo tomo, pero vamos a tener elementos de juicio como para definir efectivamente si la medicina alternativa, tradicional, alternativa y complementaria, aportan a la ciencia, aportan a la curación de las personas, son positivas o no. O sea, este ejercicio que vamos a hacer nos va a permitir tomar una opinión respecto a todo este tipo de medicina que se aleja un poco de lo que ustedes están estudiando, ¿sí? Entonces, eso es lo que pretendemos hacer con la investigación que ustedes van a hacer en sus exposiciones, y eso nos va a nutrir a todos para después en el debate que vamos a tener, que va a ser medicina alternativa, tradicional y complementaria versus medicina convencional, ver qué elementos y qué justificación hay en una parte y en la otra parte. ¿Ok? No sé Si si puedo alguien atribuir quiere algo, yo creo añadir. que ¿Ya? sí. Yo creo que esto está más lo que viene siendo arraigado al efecto placebo. No sé si has escuchado acerca de eso. ¿Al qué? Perdón, Efecto no. placebo. Miren, toda medicina tiene un efecto placebo. El médico se pone su bata blanca y ejerce un efecto placebo hacia el paciente, el médico convencional. Entonces, eso ya está comprobado. Cualquier medicina tiene un efecto placebo, tanto la convencional como cualquier otra. Pero claro, lo que vamos a ver. Incluso lo que no es medicina, incluso una cápsula así está llena de agua, pero con tal que tú creas que estará bien, digamos que el poder de la mente es suficiente como para a veces aliviar un dolor o algo así. Así es. Entonces, eso también tenemos que considerarlo. Por eso, yo les pido a ustedes que sean analíticos, que sean críticos y que analicemos toda esta medicina alternativa y complementaria
para ver realmente su esencia, ¿no? Que es lo que queremos ver, y ver su valor cultural, su valor tradicional, y en definitiva, en el Ecuador, pues el respeto que se merece, pues, porque somos el país, un país de los más multidiversos que existe, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende con este análisis que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, señores, con esto se termina la clase. Yo en la tarde, no sé si los grupos dejamos iguales, los grupos que ustedes estaban en la otra exposición. ¿Qué les parece? Señores. ¿Nadie dice nada? Está bien. Sí, doctora, pero la cuestión sería, ¿cómo sería el orden? ¿Nos manejaríamos igual a como expusimos? No, yo voy a hacer un sorteo al azar. Bueno, yo hago un sorteo al azar para asignarle los grupos que yo he dicho, que se va a comenzar con la medicina alternativa. Entonces yo hago al azar un sorteo y ahí designo. ¿Les parece? Sí, doctora. Ok. Listo, doctora. Bueno, entonces comenzaríamos el próximo día. Yo esta tarde ya les subo a su aula para que ustedes vayan investigando. ¿Ok? Bueno, señores, sí. Miren, bueno, doctora. Han faltado, ¿cuánto? 2 personas. Han faltado 2 personas. Y Edison, por favor, si me las ubica. De todas maneras, esto queda grabado. Yo inmediatamente les voy a mandar el PowerPoint también al aula virtual para que ustedes tengan. Igual que el otro, que también ya les mandé. Y para que ustedes tengan eso de base para poder hacer sus tareas, su investigación. ¿Ok? Sin más, vamos a terminar la grabación y por último quiero tomar esa foto por lo que tienen que abrir ustedes sus cámaras, por favor. Entonces, muchas gracias.